¿Cómo están en esta mañana? Los extrañamos un montón, pero estamos disfrutando muchísimo poder estar haciendo esta transmisión, poder estar compartiendo, y sabemos que Dios tiene cosas para nosotros. Sabemos que Dios tiene algo diferente, porque no sé si les pasó a ustedes como me pasa a mí, pero siento que todo el mundo habla de lo mismo. Todos hablan de lo mismo, todo el mundo tiene una estadística, todo el mundo tiene algo para decirte, un pronóstico tal vez negativo de lo que está pasando. Pero nosotros, los que creemos en Jesús, entendemos que la victoria de Jesús está por encima de toda circunstancia, está por encima de cualquier cosa. Y no solo que está encima de cualquier cosa, sino que esa victoria transforma nuestras vidas. Lo que Jesús hizo, no solamente lo hizo y quedó en el pasado, sino que transforma cómo vivimos, transforma nuestro día a día. ¿Está transformando Jesús tu día a día? ¿Estás sintiendo su victoria en las situaciones cuando se te presenta un problema, cuando estás batallando con algo, cuando viene un pensamiento, cuando hay algo que te bajonea? ¿Estás consciente de la victoria de Jesús o te estás dejando llevar por pronósticos e informes negativos? Y con esto no quiero decir que acá en la iglesia seamos los negacionistas, que no creemos que existe coronavirus, ni somos antivacunas, ni nada por el estilo. Solamente que entendemos que la victoria de Jesús está muy por encima de cualquier pronóstico y cualquier situación. Así que en esta mañana te quiero invitar a que compartas conmigo una historia. Una historia de un pronóstico que yo diría, si lo pusiéramos en términos futbolísticos, parecía una goleada 10-2. Ahora que está medio, acá me hace enseña como la franja de River, esas cosas del diablo, ¿no? Una goleada que parecía 10-2, pero déjame decirte que la victoria de Cristo va por encima de cualquier pronóstico. Jesús cambia los pronósticos. La victoria de Jesús atraviesa las circunstancias que estés viviendo hoy. Así que te invito conmigo a compartir una historia que está en Números 13. No sé si tenés tu Biblia por ahí. Y saben que todo esto para mí está atravesado por un versículo que me gusta mucho, que yo se los voy a nombrar nomás, que está en Juan 16:33. Cuando Jesús, ya sabiendo todo lo que iba a pasar, agarra y le dice: les digo estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo van a pasar aflicciones, pero confíen, porque yo vencí al mundo. Esa declaración de Jesús es la victoria que atraviesa cualquier circunstancia. Ya les dijo, primero van a necesitar paz. Segundo, van a pasar situaciones difíciles. Pero tercero y lo más importante, confíen, porque yo vencí. Y con esa actitud tenemos que enfrentar los pronósticos negativos. Los invito a leer, les dije Números, no me acuerdo si les dije Números 13. Vamos a leer el pronóstico que se dio, pero antes les voy a poner en contexto la historia. Resulta ser que el pueblo de Israel iba camino a habitar el lugar que Dios les había dado, esa famosa tierra prometida. Y iban todos y ya estaban por entrar y sabían que Dios les había dado los límites y les había dicho, es por acá, es así, así, así. Pero le dijo Dios a Moisés, envía 12 espías que vayan y traigan un informe acerca de cómo es esa tierra. Fíjate cómo es geográficamente, qué cosas hay, quiénes la habitan, qué necesitan. Y agarró a Moisés y envió uno de cada tribu. Y los envió ahí, yo me los imagino todos con su mochilita de exploradores. Bueno, no había mochilita de exploradores, pero más o menos como Dora la exploradora, pero de ese tiempo. Y llegaron a ese lugar y tomaron informe. Estuvieron 40 días. Se encontraron con la tierra y volvieron. Volvieron los 12. Y volvieron 10 con un informe y 2 con otro informe diferente. El contenido del informe era el mismo, pero la actitud era diferente. Quiero que leamos entonces Números 13, 27. Dice así: este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es
poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos allí anaquitas. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas y jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb, ahí ya se había armado un alboroto, ¿no? Hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro que podremos hacerlo. Ahí tenemos dos actitudes frente al mismo informe. Caleb era de esos dos que dijeron el informe es positivo. Y los 10 primeros habían dicho que el informe es negativo. Y miren lo que decían en el 31. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres de allí, que allí vimos, son enormes. Hasta vimos anaquitas. Anaquitas eran los gigantes. Medían aproximadamente más de 3 metros, se cree. Comparados con ellos parecemos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. Ese era el informe que habían traído. Le habían agregado rumores, le habían agregado una actitud negativa, pero Caleb agarra y decía: no, vamos a poder contra ellos. Y Caleb agarra y dice: es cierto, es verdad, en esa ciudad hay anaquitas, es verdad, hay gigantes. ¿Saben que los frutos que traían, dice la Biblia, que traían un racimo de uva en un sarmiento, que no es un prócer, en este caso es la rama que lo sostiene, tan grande que lo tenían que traer entre dos? Era una tierra donde fluía la leche y la miel. Y uno dice: fluía la leche y miel, ¿qué quiere decir? ¿Que levantaba la tostada y me caía la miel encima? No, había tanta cantidad, había tantas cosas buenas, pero ellos se habían quedado con la dificultad, se habían quedado con lo que parecía que no iban a poder enfrentar. Pero ¿saben qué? En ese momento agarra y viene Caleb y dice: sí, es verdad, pasa esto. Pero en el 14, versículo 7, él agarra y dice su forma de ver la situación. Dice: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor su Dios, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte, así que no le tengan miedo. Ante la misma situación se había encontrado Caleb en ese lugar, pero estaba con Josué y dijo: estoy enfrentando este problema sumamente difícil, pero ahora que lo enfrento me doy cuenta de una cosa: ellos están solos y con nosotros viene Jehová de los ejércitos. El que nos prometió que nos iba a sacar, el que abrió el mar rojo, el que ya antes hizo milagros por nosotros, está con nosotros y ellos están solos. Serán muy gigantes, pero ellos no tienen el Dios que yo tengo. En ese momento ellos se dieron cuenta que había una realidad, que existían esos gigantes, que había otros pobladores en la tierra que estaban preparados, tal vez más que el pueblo de Israel. Pero en esa situación, Josué y Caleb lo que se encontraron eran la realidad de que Dios peleaba por ellos y estaba acompañándolos. Saben que yo me imagino cómo habrá sido ese tiempo, ¿no? 40 días estuvieron con estos otros que vinieron con ese informe diciendo: no, nos van a hacer percha. Nosotros parecemos langostitas. ¿Saben lo que va a hacer eso? Va a ser terrible. Y estaban con esa gente. ¿Y saben qué me acordaba yo? Que en un momento con Camilo, en el patio de nuestra casa, encontramos una langosta. Y nosotros muy asombrados. ¡Wow! Mirá, qué loco este animal. Porque vieron, cuando uno lo ve de cerca, se sienta dentro de National Geographic. Y lo estábamos mirando, ¡wow! Y en ese segundito vino nuestra perra Daisy, se le acercó y le hizo: desapareció la langosta.
mágicamente. Y yo me los imagino a ellos teniendo esa misma actitud, diciendo, en 2 segundos, así como tratamos de entrar, nos matan a todos. ¿Y saben qué empezaron a hacer? Empezaron a quejarse. Empezaron a complotar. Lo pueden leer si quieren después en el 14. Empezaron a complotar contra Moisés diciendo, Dios, ¿para qué nos hizo venir hasta acá? ¿Para qué nos hubiéramos quedado en Egipto? Sí éramos esclavos, pero por lo menos no moríamos acuchillados. No moríamos como una langostita que viene el perro y ¡flap! Se la come. Empezaron a dejar que sus pensamientos olviden lo que Dios ya les había prometido. Dejaron que la opinión de los demás, dejaron que unos que estaban viendo las cosas de manera negativas empiecen a direccionar su vida, y ya estaban buscando otro líder, ya estaban buscando rebelarse de Moisés, ya estaban buscando una alternativa en vez de caminar en lo que Dios les había mandado que hagan. En cambio, ¿saben qué? Me los imagino cómo estaban Moisés y Caleb, y me los imagino uno a otro recordándose las promesas de Dios, diciéndole, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando Dios sacó a todo nuestro pueblo del Mar Rojo? ¿Te acordás las plagas? ¿Te acordás cómo Él nos libró? ¿Te acordás esa nube que nos acompañaba todo el tiempo? ¿Te acordás que Dios ni un minuto nos dejó pasar hambre? ¿Te acordás que Dios deja que caiga el maná todo el tiempo? ¿Cómo si Dios hace caer maná del cielo no nos va a librar en esta situación? ¿Cómo si Dios que estuvo con nosotros, que nos libró de los egipcios, no va a hacer esto? ¿Te acordás lo que dice la ley que Dios iba a hacer por nosotros? ¿Te acordás que dice que Dios es tan bueno y tan misericordioso que día y noche piensa en hacernos el bien? ¿Te acordás que Dios dijo que nos iba a entregar esa tierra? ¿Te acordás que Dios se la prometió a Abraham y dijo que así iba a ser? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si estás escuchando otras voces, si te estás dejando llevar por lo que dicen, si te estás dejando llevar por gente que lo único que hace es pronosticar el mal, te vas a olvidar de lo que Dios ya te prometió. Y lo que Dios ya te prometió lo va a cumplir porque Él es fiel a su palabra. Y agarró Caleb y le dijo, no se asusten, no tengan miedo. Es verdad, son gigantes, yo los vi, grandísimos. Cara de malo, cara de perro bulldog deberían tener. Pero no se olviden una cosa, para nosotros son pan comido, porque yo los vi y ellos están solos. Y yo tengo un Dios que es mucho más grande que esos gigantes. Yo tengo un Dios que me prometió que me iba a cuidar y me iba a hacer tener esa tierra. Son pan comido, les dijo. No te dejes engañar por los que dicen que nos van a comer como langostas, que la tierra se va a abrir y nos va a comer. Porque Jehová, Dios, pelea con nosotros. El león de la tribu de Judá está con los que caminan hacia el cumplimiento de sus promesas. Y esa es la actitud que ellos tenían ante un pronóstico negativo. Esa es la actitud que se pararon enfrente y sabiendo que eran minoría dijeron, yo no me voy a dejar llevar por lo que ellos dicen. Yo sé en quién creí. Yo sé lo que Dios promete en su palabra. Yo quiero proclamar el cumplimiento de sus promesas. Pero para que uno pueda tener esa actitud necesita que su fe sea avivada, y la Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué te levantas escuchando? ¿Qué es lo primero que lees en el día? ¿Con qué personas te estás rodeando? ¿Estás más pendiente de los pronósticos de cuántos casos hay, cómo va el dólar, cómo esto, cómo el otro, el país, acá, allá, que firmaron, que no firmaron, que hicieron, que no hicieron? ¿O estás pidiéndole a Dios, recordame tus promesas? Recordame lo que dijiste que ibas a hacer conmigo. Recordame que iba a tener aflicción, pero que confíe porque tu victoria ya está asegurada. Porque tu victoria no es para que yo la viva en el futuro, sino que para que el día de hoy sepa que aunque esté pasando tiempos difíciles, aunque vea que hay gigantes, aunque vea esos anaquitas, sepa que son pan comido porque conmigo está el Señor y a ellos no los protege nadie. ¿Cuál es tu actitud? ¿Dejaste la victoria de la cruz? ¿Dejaste lo que Jesús ya hizo atrás en el pasado como un hito en tu vida, un momento que lo aceptaste y que vino a tu corazón y ahora vivís por pronósticos negativos? ¿O día a día te juntás con personas como hicieron Josué y Caleb que te recuerden lo que Dios ya te prometió y lo que dijo que iba a hacer en tu vida?
Jesús no murió en la cruz para que vos tengas un tiempito lindo los domingos en la iglesia, para que vos cantes unas canciones y digas, qué genial, y después ya está. Jesús vino a morir en la cruz para que vos tengas vida y vida en abundancia. Y una vida en abundancia significa que tu corazón y tu mente se van a llenar de sus promesas, y aún en situaciones difíciles y adversas vas a poder seguir caminando. Que no te confundan los que vienen con pronósticos negativos. No le creas a los que te dicen que Jesús es una experiencia de un tiempito. No le creas a los que dicen que lo que ya viviste con Jesús ya está. Es el primer momento, ahora esta es la vida, esta es la realidad. No. Puede haber 10 personas diciendo un pronóstico negativo, pero si vos escuchás la voz de Dios y vos recordás sus promesas, te vas a parar y vas a poder decir, son pan comido porque Jesús ya nos dio la victoria. No se trata de sus fuerzas, porque me imagino que Josué y Caleb sabían que ellos dos solos no podían hacer nada. No se trata de cuán maravilloso seas, sino que se trata de quién va con vos, quién te protege, quién está a tu lado en esa situación difícil. Ellos se agarraron y dijeron, con nosotros va el Señor. Y saben que más adelante, después si quieren lo pueden leer, pasa todo un tema, obviamente, parte del pueblo que no quería, que para qué, para acá, para allá. Se dejaron llevar por lo que otros dicen. Josué y Caleb permanecieron firmes. Moisés habló con Dios, intercedió con el pueblo. Dios tomó una decisión y dijo, estos se van a quedar acá. Ellos van a entrar a la tierra prometida. Y quiero que leamos en el 14:24, porque ahí Dios le habla específicamente de lo que va a hacer con Caleb. Y le dijo, todos los demás no van a entrar a la tierra prometida. Pero dice en el 14:24, en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Caleb era un simple explorador que fue a tomar notas de un lugar. Pero en el momento que decidió creerle a Dios y sus promesas, Dios empezó a hablar de él como su siervo. Mi siervo Caleb. Los que creen las promesas de Dios son los que le sirven. Los que creen lo que Dios puede hacer, deciden dejar de lado el pronóstico negativo y seguirlo. Y el Señor dijo de Caleb, él tiene una actitud diferente. Él me es fiel. No se dejó llevar por lo que veía, no se dejó llevar por un par de gigantes. Él me es fiel, me escucha, me sigue y tiene una actitud diferente. ¿Te estás comportando como todos los demás o estás decidiendo tener una actitud diferente en tu vida? Cuando uno escucha las promesas de Dios y deja que esa fe empiece a crecer, la actitud cambia. La manera en que hablas con los demás cambia. La manera en que ves a tus parientes, esos que no te caen bien, cambian. Porque la esperanza de la victoria de Jesús empieza a reinar en tu vida, empieza a reinar en tu familia, empieza a reinar en tus pensamientos. Porque muchas veces con nuestras acciones parecemos fieles, pero en nuestros pensamientos no hay una actitud diferente. En nuestros pensamientos las promesas de Dios no son tan grandes como son. Esos frutos enormes que vieron la tierra prometida, esas promesas que Dios les hizo, en tu mente se pueden ver así de chiquititas. Pero cuando vos dejás que tu fe aumente porque de manera continua te deleitas en la palabra de Dios, tu actitud empieza a cambiar porque lo que está en tu mente se traduce en la manera en que caminas. ¿Y saben cuál es el deseo de mi corazón? El deseo de mi corazón es que Catedral Cristiana sea una iglesia llena de personas con una actitud diferente. En este contexto donde todo, bueno, te llega a alguien, no, tal, le pasó tal cosa, ya estamos esperando el peor desenlace. Cuando yo me lo imagino que Caleb se enteraba que una persona tenía un mal pronóstico, un mal diagnóstico, lo llamaba por teléfono y decía, ¿sabes qué? Esos gigantes no tienen quien los proteja, pero con nosotros está el Señor, quiero orar con vos.
quiero acompañarte, quiero alentarte, porque la actitud de Caleb fue: escuche pueblo de Israel, son pan comido, el Señor está con nosotros. ¿Estás alentando a otros? ¿Estás creciendo en tu fe? ¿Estás perseverando en lo que Dios ya te dijo? No te dejes llevar por pronósticos negativos. Que el Señor te pueda encontrar con una actitud diferente, siendo fiel. Y para terminar les quiero contar cómo sigue, porque llevó un tiempo muy largo en que ellos puedan llegar a la tierra prometida. Josué después se convirtió en el líder de Israel y Caleb era parte del pueblo. Y cuando ya llegaron a esos territorios y todo, Moisés ya había dicho que todo lo que había pisado la planta de los pies de Caleb, un versículo que tanto usamos, ¿no? Todo lo que pisa la planta de los pies viene de este siervo del Señor. Iba a heredar. Y Caleb, cuando fueron espías y dieron los pronósticos estos que dieron, tenían 40 años. Ahora Caleb tenía 85 años. No sé cuántos arriba de 80 hay hoy acompañándonos. Acá Arturo levanta las manos, pero sabemos que tiene menos. Agarra, se para ante Josué y le dice: Josué, ¿vos te acordás lo que dijo Moisés acerca de el territorio que yo exploré? 85 años tenía. Y yo sigo teniendo la misma fuerza. La misma fuerza que tenía a los 40 tengo ahora a los 85. Y estoy dispuesto a ir y tomar posesión de ese territorio. Y miren lo que dice Josué 14:11. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. Tenía la misma actitud, no porque era un superhombre, sino porque seguía confiando en las promesas de Dios. Y sabía que si Dios cuando tenía 40 le había prometido que iba a tener ese territorio, aunque ahora tenga 85 y un montón digan, ya está para jubilarlo, para dejarlo de lado. Pobrecito el abuelito Caleb dijo, el Señor me va a ayudar y yo voy a conquistar ese territorio. No importa cuántas fuerzas tenga, no importa cómo me estén viendo otros. Yo, el mismo Dios que confié cuando tenía 40 y me paré delante de todos, está conmigo ahora que tengo 85 y necesito conquistar ese territorio. ¿Y sabe lo que hizo Caleb? Léalo después en el capítulo 15 de Josué. Fue y conquistó ese territorio, y esos gigantes anaquitas que habíamos hablado, sacó 3 de ellos y poseyó esa tierra que había conquistado. No era un superhombre, tenía 85 años, pero tenía un super Dios que estaba con él, y ella se había dado cuenta que ellos no tenían quien los proteja, y con él iba el Señor de los ejércitos. ¿Qué estás mirando? ¿Estás mirando tu situación? ¿Estás mirando tu condición? ¿Estás mirando tus fuerzas? ¿O estás mirando las promesas de Dios? ¿Estás mirando el Dios grande que tenés? ¿Estás mirando al león de la tribu de Judá, que cuando vas en su nombre va con vos y te acompaña? ¿Les hablas a otros de la parte negativa del informe? ¿O les hablas a otros que confíen que en Jesús ya tienen la victoria? ¿Qué pronósticos estás dando? ¿Qué actitud estás teniendo? ¿Dejaste tu fuerza de los 40 en los 40? ¿O seguís confiando en el mismo Dios que si te prometió, aunque tengas 85, lo va a cumplir? No te olvides que con ellos, con los gigantes que estás enfrentando, sean situaciones, sean obstáculos, sean cosas en tu propia vida, sean gigantes que hay adentro tuyo. Ellos están solos y no tienen quien los proteja. Y vos tenés un Dios que te prometió y es fiel para cumplir lo que te prometió. Cerrando el libro, Josué, que había hecho todo lo que Dios le dijo para que el pueblo de Israel pueda tomar posesión de la tierra, en el capítulo 23, su despedida. Agarra y dice, 23:14,
Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cuál es tu actitud frente a la situación? ¿Hay promesas de Dios que ya olvidaste? ¿Hay promesas de Dios que dejaste de releer, de recordar, de reavivar? ¿Hay promesas de Dios que sabes que necesitas recordarle a otros, que ya perdiste la fe en que Dios las vaya a cumplir? Josué las tenía presentes, Caleb las tenían presentes. Josué se despide del pueblo de Israel diciéndole, ¿se dieron cuenta? Dios todo lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. Todo lo que prometió, lo cumplió. Porque es Rey de Reyes, Señor de Señores, y su victoria ya está asegurada. Van a tener aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo, dijo Jesús. Y no es una frase escrita nomás, es una realidad. Es una realidad para cada uno de nosotros, para que podamos vivir de acorde a sus promesas. Quiero orar en esta mañana para si hay promesas de Dios que estabas olvidando, si tu fe se había enfriado, si habías dejado de recordar lo que Dios ya te prometió. En esta mañana el Espíritu Santo ya empezó a recordarte cosas y Él lo quiere seguir haciendo. Si sos un Caleb, rodéate de Josué. Rodéate de personas que te recuerden las promesas de Dios y sé uno de los que se paran y les dicen, hey, hay un pronóstico negativo, yo tengo promesas de Dios que se van a cumplir. Yo tengo un Dios que me acompaña, que va conmigo, que oro y que me escucha. Que tu fe no decaiga y que recuerdes que todas las buenas promesas del Señor se cumplen al pie de la letra porque Dios no tiene ningún impedimento para cumplirlas. Señor, te damos gracias porque sos tan bueno, tan fiel, tan digno, Señor. Señor, oramos porque reconocemos que te necesitamos, reconocemos que necesitamos, Señor, de esa fe, Señor, que viene por el oír tu palabra, por recordar tus promesas, por creer que sos nuestro Dios, que va delante nuestro. Señor, tenemos la victoria en Jesús, no tiene que ver con nuestra fuerza, no tiene que ver con nuestras capacidades, no nos limita un aislamiento, no nos limitan medidas, porque nuestro Dios trasciende todo lo humano y cumple sus promesas. Señor, quiero orar, Señor, en esta mañana por todos los gigantes que mis hermanos están enfrentando, Señor, que puedan ver, Señor, que están solos, que son pan comido, porque no tienen quien los proteja. Y con nosotros está el Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios todopoderoso que ya venció. Y su victoria es para nuestra vida, para nuestro día a día. Señor, que podamos empezar a ser Josué y Caleb en medio de un mundo con pronósticos negativos, en medio de rumores y de cosas. Señor, todo se sujeta a Jesús. Todo se sujeta a Jesús, está por encima de todas las cosas. Lo proclamamos y te pedimos que podamos vivir, Señor, en ese gozo. Señor, que Catedral Cristiana esté lleno de Calebs que caminan hacia el cumplimiento de sus propósitos. Y pueden decir, sigo teniendo la misma fuerza, sigo teniendo la misma energía, sigo confiando en Dios y manteniendo mi actitud diferente porque sé en quién he creído. Señor, te adoramos, te alabamos y te exaltamos. En tu precioso nombre, Jesús.